Y bueno, mi gente, bienvenidos a este en vivo. Vamos a estar hablando un poquito de lo que ha sido el movimiento de los últimos días en el mercado de la MLB. Vamos a estar repasando un poco, haciendo el ejercicio que tuvimos la oportunidad de hacer con nuestro amigo y colega eh, Joe Alicea. Hoy Joe lamentablemente no puede acompañarme. Estuvimos saliendo por Facebook la semana pasada. Hoy vamos a salir por aquí por la cuenta de Marineros al Día en vivo. La idea, mi gente, hablar un poco de lo que han sido las últimas transacciones del mercado invernal. ¿Qué ha pasado con los movimientos más destacados? Tenemos un cúmulo de movimientos en estos últimos días. Bo Bichette fue anunciado por los Mets de Nueva York, con un poquito incluso de picante que le metía por ahí el dueño del equipo, Cohen, diciendo que avisaran cuando vieran el humo blanco. Vimos también el anuncio sorpresivo para mí, tal vez no para otros, de la llegada de Kyle Tucker con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, y así hemos visto un sinnúmero de movimientos. Yo particularmente creo que podemos hacer un ejercicio de ir desglosando quiénes son tal vez los ganadores y los perdedores hasta este momento en lo que ha sido el mercado de transacciones. Hay que recordar que han pasado grandes movimientos, habían grandes nombres en la agencia libre para esta temporada 2026. Como lo dice Enrique Rojas en Saliendo del Horno y lo ha repetido muchísimas veces, mi gente, en octubre terminó la temporada de béisbol y todos los 30 equipos tuvieron disponible la lista y el acceso a los diferentes agentes libres que estaban en el mercado. Para los que hoy están recibiendo este live, un saludo. Mi nombre es Miguel Riera. Los acompaño en la cuenta de Marineros al Día. Tengo algunas cuentas alternas donde hablo de otros temas. Y hoy vamos a estar hablando del mercado de grandes ligas, del mercado MLB y las últimas transacciones. Me llama la atención como lo pone Enrique Rojas, porque él prácticamente lo que dice es, miren, todos estaban en igualdad de condiciones. Aquí a nadie se le ató las manos, ni a nadie se le había impedido poder ofertar por uno u otro jugador. Todos los jugadores, Yankees, Mets, Boston, y pare usted de contar el nombre que usted quiera traer sobre la mesa, los 30 equipos tuvieron la oportunidad de contratar a las grandes estrellas que estaban disponibles en el mercado de agencia libre. ¿Y qué pasa? Kyle Tucker era uno de los más cotizados, todos lo sabíamos. Pero parece que la puja fuerte estuvo por los mismos equipos que últimamente han sido los que se han quedado o los que han estado moviendo el mercado en las últimas temporadas. Kyle Tucker parece que estuvo muy cerca de llegar a las filas de los Toronto Blue Jays, que no se cansan de ir por todos. Yo creo que tienen una estrategia de tocar la puerta con todos, de sentarse con todos y ver cuáles son las piezas que mejor se adaptan a la organización. Así de sencillo. Hoy Toronto Blue Jays va pescando en río revuelto y va entendiendo que así es como funciona hoy el mercado de grandes ligas. No se trata de lo que tú quieres, se trata de lo que hay disponible y de lo que tú puedes adquirir con el dinero que tienes dentro de tus filas y por supuesto con las credenciales que tienes de las últimas temporadas, porque eso pesa. Si ustedes me preguntan a mí, si ustedes me preguntan a mí, yo sé que tal vez para muchos pueda ser complicado de entender por qué Kyle Tucker se va nuevamente con el equipo de los Dodgers y los Dodgers terminan teniendo un equipo que nuevamente pareciera el candidato a llevárselo todo. Y la respuesta tal vez es muy sencilla. Kyle Tucker está eligiendo un proyecto. Además del dinero,
Kyle Tucker está eligiendo un proyecto. Ahí tenemos el anuncio con el que hacía ayer los Dodgers de Los Ángeles. Bueno, la noticia de que Kyle Tucker llegaba a las filas del equipo de los Dodgers. Un pelotero que va a ganar, si no me equivoco, cercano a 75 millones de dólares. Ya vamos a estar confirmando un poquito de número, pero lo primero es decirles eso, o sea, todos los equipos que usted conoce tuvieron acceso a llevárselo. Nuevamente los Dodgers se terminan llevando el pez gordo. ¿Por qué? Bueno, pesa mucho que sea el actual campeón. La gente quiere, un pelotero sueña con muchas cosas. Cuando está joven, sueña por supuesto en jugar en el béisbol de las grandes ligas. Lo primero, vamos a ir por capas. ¿Qué pasa con un pelotero cuando decide dedicar su vida, sus entrenamientos, su profesión? Así como yo dediqué parte de mi vida a estudiar en la universidad, a prepararme para graduarme de licenciado, así como otros entran a la universidad con el sueño de convertirse en doctores, músicos que desde muy joven entran a un conservatorio. No sé si se entiende la idea. Un pelotero, un beisbolista, desde muy pequeño empieza a prepararse de cara a convertirse en un jugador profesional. Esto es algo que no se da de la noche a la mañana, ni por obra y gracia del Espíritu Santo, no. Esto es algo que ellos buscan, formándose, entrenando todos los días, yendo a las mejores academias, asesorándose con las mejores personas. Eso es algo que pasa y que consigue resultados o no. Muchas veces no, es un proyecto fallido, pero en este caso, estos jugadores, el primer sueño es ser firmados por alguna organización. Luego de que eso pasa, y que es algo que también vamos a hablar lo más seguro después en Marineros al Día, en otro formato que tenemos, donde nos dedicamos solamente y exclusivamente a hablar de la organización de los Marineros de Seattle y alguno que otro tema del béisbol internacional. En este espacio que es MLB al Día, aquí sí vamos a hablar abiertamente de todos los equipos y de todo lo que está pasando, especialmente en el béisbol de las grandes ligas, clásico mundial, que es lo que viene ahorita, pero del béisbol en general, ligas invernales, todo lo que ustedes quieran. Este es el espacio de MLB al día. Entonces, ellos buscan, por supuesto, firmar con alguna organización, pero luego de que logran la firma con la organización, como se dio ahorita con las firmas internacionales y se llega a ese primer paso donde te firma una organización de grandes ligas, luego viene el siguiente sueño, que es un sueño bastante difícil de conseguir, y es llegar a jugar en el mejor béisbol del mundo, que es las grandes ligas. Todos estos jugadores soñaron con eso en algún momento. Ojo, yo les estoy hablando de un proceso muy latino, pero estos jugadores como Kyle Tucker, como Alex Bregman, fueron formados en colegios, universidades de Estados Unidos, donde llegan tal vez vía draft a las grandes ligas, no llegan por firmas internacionales. Y bueno, igual, son drafteados por alguna organización de grandes ligas y luego se convierte esto en el sueño, llegar a grandes ligas. Ellos llegaron a grandes ligas. Hoy ellos, todos los que estamos hablando, que estaban en la agencia libre, a excepción de los japoneses, que tal vez son la gran noticia de contrataciones internacionales de la MLB, de resto todos ya son grandes ligas los que estaban en la agencia libre y estaban disponibles para todos. Por supuesto, ¿cuál es el siguiente sueño de los jugadores y por qué vengo hablando de esta cadena? El siguiente sueño es jugar, y si Dios se lo permite y la salud se lo permite, ganar una serie mundial, convertirse en campeones del mundo. Ese es el sueño, el anhelo que tienen estos jugadores. Quieren, la mayoría de ellos, jugar para alcanzar la gloria máxima. Eso es lo que busca un atleta de alto rendimiento. Entonces, por supuesto, un proyecto como el de los Dodgers, en este momento, bueno, ahorita vamos a hablar de algo que pone por aquí Hernán sin H, ya voy con eso. Ahorita nos metemos en esas aguas profundas que creo por tu bandera que sé por dónde vas.
Bueno, por supuesto, parte de lo que ellos también anhelan es alcanzar la gloria máxima como atletas, que es ganar una serie mundial. No todos, no todos. Tenemos casos por lo menos como Félix Hernández. Félix Hernández sabía lo complicado que era llegar a una serie mundial en una organización que nunca había llegado y que nunca ha llegado, como es los Marineros de Seattle, a una serie mundial o ganarla siquiera, ¿verdad? Entonces, sabemos que no todos tienen como ese objetivo de o gano la serie, o juego para intentar ganar la serie mundial o no juego. No, algunos lo hacen por ser leales a la franquicia, pero cada vez quedan menos de eso. Cada vez son menos los jugadores, óigame bien, que juegan por lealtad con una camiseta o por amor a una ciudad. No, aquí hay un negocio y aquí hay unas metas y unos objetivos que tienen las organizaciones y los jugadores de grandes ligas. Kyle Tucker, que fue tocado, bueno, viene de los Cubs, que no está muy movido el equipo de Chicago Cubs en la agencia libre. No es que Tucker no tuvo un proyecto planteado con los Chicago Cubs. Fíjense, Fíjense las contrataciones que han hecho los Chicago. Fíjense, o sea, lograron llevarse a Edwin Cabrera vía cambio de los Marlins, fortaleciendo el picheo. Llegó Alex Bregman a la organización. Tal vez eso dejó que el interés por Kyle Tucker por a nivel monetario fuera un poquito más bajo, pero había proyecto y se vio en el equipo de los Chicago Cubs, pero por supuesto fue tocada la puerta por Yankees de Nueva York, Toronto Blue Jays, lo más seguro los Mets se metieron en esas negociaciones, se habló de esas negociaciones, pero él termina por eligiendo un equipo que yo sentía que a nivel de rumores, de negociaciones, no era el que estaba más fuerte. Los Dodgers de Los Ángeles. Pero ¿qué pasa con los Dodgers? Los Dodgers ya ni siquiera tienen que vender un proyecto. El proyecto está a la vista de todos. Son los 2 veces campeones consecutivos de las últimas 2 temporadas de la Serie Mundial. Y eso hace, por supuesto, que los Dodgers sean una organización muy atractiva para estos peces gordos de la agencia libre. Ahora vienen distintos tipos de debates. ¿Vale Kyle Tucker tanto dinero? Lo hablábamos junto con Joe Alicea y llegamos a la conclusión de lo que pasó en su contratación. Es un jugador que sin duda lo vale, vale dinero, pero que no vale tanto dinero, ojo con esto, como el que estaba pidiendo en un principio. Sí, valió demasiado dinero por año. Es una locura lo que ganó por año, pero no consiguió el contrato multianual que le estaba buscando. Y eso es una realidad y hay que decirlo claramente porque hay gente que se deja deslumbrar por la noticia que le intentan hacer súper espectacular, no deja de ser un gran contrato, pero no es de la dimensión de lo que se hablaba. No está cercano a los 400 millones de dólares. Es un contrato relativamente corto, pero con un valor promedio salarial anual muy alto, es lo que consigue. Y consigue también el ser parte de tal vez un equipo que vamos a recordar como uno de los mejores de la historia, por lo menos de la historia moderna de las grandes ligas, como lo están siendo estos Dodgers de Los Ángeles. Por aquí decía Hernán Sánchez, para mí, por ahí 35 millones, me imagino que es lo que quiere decir. Y hablaba también de que otro sueño de los jugadores es jugar con su país y ganar, dice él. Jugar con su país y ganar. Mira, yo te voy a hablar aquí porque no sé si quieres hacer la salvedad por el caso Luzardo. Y lo voy a dejar claro y raspado el caso Luzardo como lo veo yo. Mire, mi gente, yo no voy a abrir aquí un espacio de debate político porque ya lo hicimos y no es el espacio. Para eso está la otra cuenta. El que me quiera seguir, hablamos en otro espacio de eso. Aquí me pone, no, eso se respeta. Ok, pero yo igual voy a poner el caso Luzardo desde el punto de vista como lo veo yo de béisbol.
La estructura hoy de la Federación de Venezuela tal vez no es la más sólida administrativamente por múltiples razones, que no vamos a caer al caso ni vamos a desmenuzarla. Entonces, un jugador de grandes ligas, más allá de querer y tener el anhelo de representar a su país, que yo creo que también es uno de sus grandes sueños, también quiere asegurar su futuro y tal vez está consciente de que no va a ser ni la primera ni la última vez que va a tener la oportunidad de representar a su país. En un torneo que vamos a estar claros, sigue viéndose como una especie de experimento y que cada vez está mejor, pero que no es comparable con un mundial por lo menos de fútbol. El Clásico Mundial de Béisbol yo siento que ha alcanzado un muy buen nivel, pero sigue faltándole como ese toque de seriedad, de transparencia, de cómo son convocados los jugadores, de los permisos de la misma MLB. Es como que vaya un mundial y a nosotros nos quede la duda si Messi, si Cristiano Ronaldo, si los mejores jugadores del mundo van a poder representar a sus selecciones o no, por cansancio, por lo que sea. Es darse un golpe o un disparo al pie para la misma MLB poner en esas circunstancias a sus jugadores. En el caso de Luzardo queda claro para mí lo que pasó. Luzardo estaba en negociaciones de una extensión de contrato con los Phillies de Filadelfia, equipo que también se ha estado armando muy bien para esta temporada, con todo y que perdieron en la agencia libre a Ranger Suárez, pero hemos visto buenos movimientos del equipo y termina Luzardo tal vez diciendo, mira, yo no voy a poder jugar con la selección de Venezuela en el Clásico Mundial por temas de compromisos personales, porque quiero prepararme bien para la temporada. Esta muestra de compromiso de Luzardo le asegura una extensión con el equipo de los Phillies de Filadelfia. ¿Por qué? Porque tal vez eso es lo que estaba esperando los Phillies. Ver el compromiso de Luzardo, ver la seriedad, el compromiso que tiene con la organización para soltar el billete. ¿Qué más quisiéramos nosotros que no hubiese sido una condicionante para que Filadelfia pues hiciera la extensión de un pitcher como Luzardo? Un saludo a Miguelito San, el chino más venezolano que tenemos en TikTok, mi gente. Vayan a darle cariño a Michael San para que ustedes se deleiten lo que es un hermano chino venezolano tocando el piano, salsa, gaita, y lo van a ver haciendo de todo. Me gustaría ver a Luis Arraez aquí en Seattle. A mí también me gustaría ver a Luis Arraez en Seattle. Yo lo he dicho que yo siento que es de esos jugadores que caen muy bien con el proyecto Marineros, pero vamos a estar claros, es difícil por el tema de lo que le gusta pagar al equipo de Seattle y el valor pretendido y que siento muy justo que tiene Luis Arraez. Entonces es difícil que vaya a llegar Arraez aquí. Si no quisieron dar ese dinero por Polanco, representando lo que representó Polanco la temporada pasada, yo veo muy difícil que lo paguen por Luis Arraez. Pero bueno, no es solamente el caso de Tucker, estamos claros en eso, no es solamente el caso de Tucker. Tucker es uno de esos casos importantes que se han tocado en estas últimas de cambio. Ahí tenemos otro de los cambios importantes que fue Bo Bichette. Bo Bichette para mí termina siendo una sorpresa también. No lo vi en los Mets de Nueva York. No fue uno de los equipos que estuvimos hablando yo y yo la semana pasada. Yo no lo vi llegar a Nueva York. ¿Por qué? Bueno, lo vi llegar a Nueva York, pero lo vi llegar a los Yankees. Pero no fue así. Hoy los Yankees pareciera que no son una opción importante para muchos jugadores. Y le voy a decir otra cosa con la que sueñan y la que quieren los jugadores de béisbol. Que los traten con respeto, que les brinden buena atención a sus familiares y que no sea una organización conflictiva la que los contrate. Yo me imagino que los Yankees de aquella era dorada de los 90, de los principios de los 2000, quedaron con esas ínfulas de ser la mejor opción para cualquier jugador. Ahí vimos desfilar a los mejores jugadores de una era. Ahí vimos a Alex Rodríguez, a Derek Jeter,
a Bernie Williams, a Mariano Rivera. Miren, de los que les estoy nombrando, Mariano, Salón de la Fama, único, unánime. Jeter, no sé si fue unánime, pero por ahí estuvo. Alex Rodríguez, todos sabemos el por qué no ha llegado. Todos sabemos el por qué no ha llegado. Robinson Cano estuvo en esos equipos. Bueno, y pare usted de contar las estrellas que llegaron a desfilar por esos Yankees, que hoy les cuesta conseguir jugadores de los peces gordos de la agencia libre. ¿Por qué? Por un tema de que se ha corrido el rumor de cómo tratan a sus jugadores, de que tal vez no quieren dar el carterazo y el cheque en blanco como antes. Por ahí dice también Messi 10-5, Jorge Posada, sin duda, de los mejores receptores más completos que vivimos en las grandes ligas, un hombre que jugaba una defensa excelente, pero además también tenía un bate oportuno. Y es lo que les digo, si me pongo aquí a nombrar a todos esos jugadores que desfilaron en esos años, que sabemos de cuáles estoy hablando, y donde los Yankees eran la opción para estos peces gordos, pues imagínense, hoy son los Dodgers. Hoy son los Dodgers eso. Ahora, no vi a Bo Bichette en los Mex. No lo vi. Muchas gracias, Miguelito, por ese rayito que nos mandas. Y bueno, así fue. Bo Bichette llega. ¿Y cómo queda el cuadro interior de la organización de los Mets de Nueva York? ¿Cómo queda ese cuadro interior de los Mets de Nueva York? Recordemos que ya habían comprado a Marco Semien a principio de la agencia libre prácticamente. Va a ser su segunda base. Tienen a Paquito Francisco Lindor en el shortstop, el capitán de ese equipo, jugador que todavía, y lo vimos el año pasado, le queda. Ya habían contratado para complementar ese infield y fortalecer el DH a Jorge Polanco, que lo más seguro va a ser el primera base de ese equipo. Yo pensé que iban a volver a experimentar con él en la tercera base o que Marcus Semien podía moverse para darle opciones a Polanco en la segunda. Lo cierto es que ya sabemos entonces que Polanco queda, pareciera como proyecto de primera y DH. Y por ahí se habla mucho del rumor de que si vamos a empezar una transición para alargar su vida profesional a Juan Soto de convertirse en primera base y DH. Capaz lo vemos alternando en algunos juegos con Polanco. Esto es solo especulación. Y se traen a Bo Bichette, que entonces va a ser el tercera base de este equipo. Bo Bichette va a ser el tercera base de los Mets de Nueva York. Que si el año pasado tenían un buen equipo y se quedaron a un juego de clasificar la postemporada este año, no me queda la duda de que lo van a lograr. Sí, perdieron el Sugar Díaz en la agencia libre, pero creo que hicieron los movimientos necesarios y todavía pueden tener piezas de cambio para complementar ese equipo y que Carlos Mendoza tenga realmente un arsenal para dirigir. Un equipo mucho más ofensivo, un equipo que si logra equilibrar el picheo, que ha sido yo creo que la asignatura pendiente de este equipo, sobre todo el tema de relevo y de aperturas de calidad, puede convertirse en un rival muy, muy incómodo en la Liga Nacional. Yo pensaba que Bob se iba a los Yankees. Yo también, incluso me atreví a hacer la comparación de que yo le veía algunas cualidades de esos shortstop con gran poder ofensivo, como en la época de Alex Rodríguez, de Derek Jeter, por supuesto salvando las distancias entendibles, pero que decía que si había fracasado el proyecto Volp, era muy probable que los Yankees dijeran, mira, este es mi pez gordo, tengo el shortstop disponible para ti, no tienes por qué dejar de jugar shortstop en este momento y cualquier cosa te puedo ir moviendo para dosificar tu fuerza, tu temporada en distintos momentos en la temporada, a la tercera, a la segunda, DH, para que no jugara tantos juegos como shortstop y proteger esa rodilla y protegerlo de las lesiones. Pero bueno, así fue. Déjenme buscar una cosita aquí para que empecemos a profundizar en algunos temas.
Sí, lo que le estoy pidiendo aquí a Chad es que me haga un listado de los movimientos más importantes en este mercado invernal para que los vayamos desglosando y voy a ver si me voy metiendo en cada organización para que veamos y empecemos a perfilar quiénes han sido los grandes ganadores de esta agencia libre. Dame por fecha del más viejo, octubre 2025 a el día de hoy. Ok, ahí vamos. Bueno, me pone aquí en el resumen que comenzó la agencia libre para jugadores elegibles tras el fin de la World Series 2025. Fíjate que no me está poniendo algunos jugadores importantes. Le voy a decir que me dé un listado completo. Dame el listado completo. Desde Josh Naylor hacia Vamos a ver si logramos conseguir ese listado. Si no, lo voy a empezar a hacer a memoria. Aquí está. Fíjense, el primer contrato importante que podemos ver en esta agencia libre para mí fue el de Josh Naylor. Estamos hablando de un contrato de 5 años por 92.5 millones, un promedio de 18.5 millones anuales firmado por Seattle. Eso fue para noviembre 18 se consiguió esa firma. Estamos hablando de tal vez un mes o menos después de que terminó la Serie Mundial. Se movió muy rápido Seattle y creo que era la única forma de que lograra asegurar a Naylor, porque si no lo que se venía era una puja de dinero loca por ese hombre, porque hemos visto la calidad de primeras bases que estaban disponibles en el mercado de la agencia libre. Luego, en diciembre, hubo otras firmas importantes. Dylan Cease llegó a Blue Jay, 7 años, 210 millones de dólares, 30 millones por año, primera gran firma de la temporada. Luego Pete Alonso firmó por 5 años y 155 millones de dólares, 2 contratos de más de 30 millones cada uno. Pete Alonso termina siendo 31 en averaje. Por 5 años fue de los principales bateadores firmados tempranos en el invierno. Luego vino Kyle Schwarber, que se quedó nuevamente con los Phillies por 5 años y 150 millones, 30 millones en promedio. Sólido contrato para el Slugger, ¿ok? Luego vino la locura. Diciembre tuvo esas 3 firmas y no rompió el mercado diciembre. Pero en enero sí se ha vuelto loca la cosa. En enero creo que para llevar nosotros un día más de lo que ha sido la mitad de enero, hemos visto una locura de movimientos en el mercado de firmas. El primero, y yo creo que uno de los más llamativos, los Chicago Cubs se llevan a Alex Bregman por 5 años y 175 millones de dólares, 35 millones de promedio anual salarial, uno de los contratos más altos del mercado. Estamos hablando de que Alex Bregman rechazó a Boston por 10 millones y además la cláusula que estaba pidiendo de no cambio dentro del contrato. La logró conseguir con los Chicago Cubs, se va al equipo de Chicago y yo creo que fue una gran firma por parte de Chicago. Ranger Suárez llegó con Boston Red Sox. Otra de las sorpresas, porque si ya hablábamos de que el picheo abridor de Boston era importante, era imponente, imagínense ustedes a una una rotación de abridores que tiene a Gary Crochet, incorporarle otro zurdo de la estirpe de Ranger Suárez. Ahí está Eduard Bello todavía con el equipo de Boston. Tiene
No sé si Yolito va a volver a llegar con el equipo, pero es una locura lo que está armando la rotación de abridores del equipo de los Boston Red Sox para hacerle frente desde el picheo a los equipos que están llamados a ser los ganadores de la división este, que son los Toronto Blue Jays, que vamos a estar claros, se vuelven a perfilar como los campeones de esa división. Y sí, mi gente, no estoy nombrando a los Yankees, porque se están quedando atrás en este tema. Luego, la séptima gran firma que me reporta en este listado es Bo Bichette con los New York Mets. 3 años, 126 millones de dólares, 42 millones de dólares por año salarial. Es muy alto con una cláusula de salida, incluso tiene Bo Bichette. 3 años, por supuesto no consigue el multianual que quería, que hablábamos de que estaba pidiendo entre 200, 300 millones de dólares, no fue así, no llegó ni cerca, pero es que consigue un muy buen contrato por año. Y luego tenemos la que hasta ahora ha sido la firma más grande, y yo creo que rompe el récord de salario anual, que es Kyle Tucker con Los Ángeles Dodgers, 4 años, 240 millones de dólares, y es un promedio de 60 millones por año, el contrato más grande en términos de salario anual de la agencia libre hasta ahora. Una locura, mi gente, una locura. Dinero hay en las grandes ligas. Lo que usted tiene que estar es muy bien representado. Porque aquí es en donde yo me pregunto, ¿es más Alex Bregman que José Ramírez? ¿Es más Alex Bregman que José Ramírez? Yo no creo. Pero el mercado dice que sí. ¿Qué verán de diferente? ¿Será el tema del pasaporte? ¿Será el tema de los orígenes? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que ve un equipo de grandes ligas para pagar lo que paga por Alex Bregman y no pagarlo por José Ramírez? ¿O simplemente fue una mala negociación de José Ramírez? Por el anhelo de quererse quedar con Cleveland, por quererse quedar en una organización a la que ha sido leal. Jesús no está solo, me pone, no es el mismo momento. Bueno, lo puedo entender, ni las mismas circunstancias. Pasa lo mismo con Julio Rodríguez, por ejemplo. Hoy veía esa comparativa de Julio Rodríguez con Kyle Tucker. ¿Vale el doble Kyle Tucker de Julio Rodríguez? Claro, Julio Rodríguez fue una extensión en sus primeros años, de una vez llegó a las grandes ligas y Seattle lo aseguró con un multianual, cosa que era difícil que lo fuera a hacer o que lo dejara pasar un pelotero como Julio Rodríguez. Por supuesto, ninguna otra organización podía hacer ninguna oferta porque no era un agente libre, simplemente fue una extensión de contrato que consiguió el equipo rápido. Me pone Jesús, la oferta y demanda de este momento es distinto. Sin duda, estamos en un año muy crítico, además de que se viene una nueva negociación del contrato de peloteros con los dueños de equipo para renovar el contrato de la MLB a final de esta temporada. Los peloteros quieren asegurar dinero, así sea a corto plazo. Es un mercado muy inusual, pero a veces me cuesta ver algunas diferencias salariales. Lo hablábamos, miren, lo hablábamos la semana pasada. ¿Cuánto creen ustedes que va a conseguir Eugenio Suárez en agencia libre? Y yo sé que pueden haber diferencias entre Alex Bregman y Eugenio Suárez, pero a favor y en contra. Ojo, Alex Bregman tampoco fue que puso unos numerazos el año pasado. Y lo que fue 49 jonrones y más de 100 carreras remolcadas de Eugenio Suárez, a mí me parece que lo hace merecedor de un contrato que se acerque a los 20, 25 millones de dólares anuales. Pero va a ser difícil que Eugenio consiga eso. Va a ser difícil. Vamos a ver qué logra conseguir. Y ni hablar de lo difícil que está haciendo el mercado para Luis Arraez. Entonces a mí a veces me cuesta ver cómo los equipos tienen dinero por montones para ciertos jugadores, pero para otros es contado. Es a cuentagota, es renovaciones puntuales, los llevan a arbitraje,
porque al final el equipo intenta pagar menos hasta que no lo puede hacer, hasta que se le sale de las manos. Estos peces gordos son jugadores que se salieron de las manos. ¿Por qué? Cotizados por varios equipos, porque ya han puesto números, porque tienen experiencia en grandes ligas, porque han demostrado lo que pueden hacer en el mejor béisbol consistentemente por años. Entonces, eso hace también que estos jugadores pues sean de mucho mejor valor. Vamos a irnos por equipo, si ustedes quieren, vamos a irnos por equipo a ver quiénes han sido para mí los ganadores de esta agencia libre. Yo creo que hasta ahora los movimientos más interesantes que hemos visto, sin duda, deben estar en el orden de, si ustedes están de acuerdo conmigo, Chicago Cubs, Boston Red Sox y los Mets de Nueva York. Y si me preguntas directo, ¿cuál de esos tres ha sido el mejor hasta ahora en la agencia libre? Yo creo que los Mets de Nueva York han hecho estragos en la agencia libre. Los Phillies de Filadelfia sin duda han estado asegurando sobre todo las piezas que ya tenían. Se habla de que lo más seguro van a ir por Framber Valdez a la hora ya haber sido ganada la puja por Ranger Suárez. Interesante todavía lo que nos queda por ver. Ojo, todavía nos queda por ver de por lo menos un mes más hasta que llegue, se acerquen esos primeros días de reporte para el sprint training. Saludos a mi amigo, colega, al principio del envío te mandé saludos, mi Joe, que se conecta en este momento. Estuve hablando de que, bueno, este espacio la semana pasada lo estoy haciendo contigo desde Facebook Live y hoy pues estoy saliendo solo porque tú tuviste algunos compromisos que atender, pero bueno, recordándole a la gente que en este espacio lo más seguro nos va a estar viendo juntos y lo más seguro por Facebook Live en su mayoría. Hoy, al estar yo solo, salí por aquí, pero no va a ser la tendencia del día a día. Vamos a ver, aquí me estoy metiendo en algunas organizaciones. Disculpen, me metí en la parte de shop. No, quiero buscar la página de los equipos como tal. Déjame ver que es que el buscador se cambió para que hagamos por lo menos la revisión de las tres organizaciones que para mí están siendo hasta el momento las más ganadoras, si se quiere, en lo que va en el mercado de agencia libre. Aquí está. Vamos a comenzar, yo creo que con lo que ha sido Boston Red Sox. Como les digo, hasta el momento ha sido uno de los equipos que más se ha estado moviendo en cuanto a transacciones. Vamos a ver qué nos va a estar saltando en estas contrataciones que han estado haciendo desde diciembre hacia la fecha. Por aquí no hay mayor cosa que hayan hecho en diciembre. Bueno, pero vamos a irnos desde octubre porque realmente la agencia libre comenzó en octubre. Bueno, hubo el cambio de Jackson García de Password que se fue a Piratas o Piratas de Pittsburgh, otro de los candidatos fuertes a ser de los mejores equipos en este mercado invernal. No es de los equipos que se meten en la discusión, pero pareciera que va en una franca renovación el equipo de los Piratas de Pittsburgh. Ya habíamos hablado de que se había ido la contraseña al equipo de Piratas, pierde a ese gran prospecto, gana otro en esa negociación. Y bueno, por el momento no hemos visto mayor cosa. En lo que fue diciembre noviembre estuvo bastante tranquilo, diciembre cambió logran hacer el cambio en diciembre de Wilson Contreras con los Cardenales de San Luis. Ese fue un gran movimiento. Y aquí, fíjense que hasta que se dio ese movimiento en Boston, el gerente general dijo algo, por ahí yo incluso había comentado que Boston era el único equipo que no había firmado en lo que iba de agencia libre
a un pelotero que tuviera credenciales MLB. Pero el gerente general se defendió a esos titulares, del cual uno de ellos lo vi en la cuenta de Joe, y era diciendo que si bien no habían hecho firmas, habían hecho grandes movimientos y pareciera que estaban medio copiando un poco la estrategia operativa de Hollander y de Jerry Dipoto de sacar provecho a la agencia libre y al mercado con piezas de cambio. Jostixon García fue uno y la traída de Wilson Contreras, miren, puede pasar por debajo de la mesa, pero es una gran adquisición para la primera base, incluso para la receptoría y el bate que tiene Wilson Contreras sin haber dado tal vez dinero en efectivo, que creo que sí hubo, aparte del cambio, pero es una gran pieza de cambio. Entonces no solamente tenemos que irnos con los destellos de los grandes contratos que se firman como el de Kyle Tucker, el de Bobby Witt, sin duda son los que se llevan los reflectores y las primeras páginas, pero este tipo de movimientos del cual nos tiene acostumbrados Marineros de Seattle, organizaciones que tal vez no tienen la intención de gastar dinero así abiertamente en nuevos contratos, pues lo consiguen de otra manera. ¿Cómo lo consiguen? Por esta vía de cambios. Y Boston fue muy inteligente al traerse a Wilson Contreras ya pasado, mediados de como el regalo de Navidad, porque lo terminan trayendo justo el 22 de diciembre. De resto no vimos mucho movimiento aparte en el mes de diciembre, y en enero llega, yo creo, lo que hasta ahora ha sido la gran firma del equipo de Boston, que fue con la firma de Ranger Suárez. Esa para mí ha sido la gran firma, no ha sido aunque se ha metido en todas las sopas, estuvo metido supuestamente en las negociaciones por Alex Bregman, para traerlo de regreso, y ha estado en otras conversaciones. No hemos visto a Boston moverse mucho más. Yo de segundo en este tema pondría a los Dodgers. Mucha gente me diría que incluso tal vez fueran los primeros. Yo realmente creo que tengo claro quién es para mí el primero en esta agencia libre en este momento, pero vamos a ver lo que ha sido los Dodgers desde que se acabó la Serie Mundial. Por aquí, no vemos grandes movimientos en octubre. Recordemos que estaban jugando todavía la Serie Mundial. Luego se fue a la agencia libre Miguel Rojas. Ya sabemos que le dieron un contrato. Fíjense, firmaron en ligas menores a un catcher que tenemos importante en el equipo de los Navegantes del Magallanes, a Eliezer Alfonso Jr. Importante este movimiento porque ese chavo mejoró mucho defensivamente con la mano de Yadier Molina desde que agarró el equipo de los Navegantes del Magallanes, que quedó Yadier Molina como manager del año en la pelota de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y también tiene muy buena ofensiva. Entonces, interesante lo que puede estar haciendo Eliezer Alfonso ahí, sobre todo como el catcher de ligas menores de la organización. También trajeron de los Cardenales a Sonny Gray, dice Joe Licea. Boston, ¿no? Trajo a Sonny Gray. Kyle Tucker con los Dodgers. Sí, ya pasamos por ahí, pero vamos a volver a pasar ahorita que vayamos viendo los movimientos que hizo los Dodgers a lo largo de la agencia libre hasta el momento. Luego firmaron a Miguel Rojas en diciembre. Le dieron otro contrato a Miguel Rojas para que vuelva con el equipo por un año más. Por supuesto, no es un contrato de esos grandes llamativos, pero importante que hayan traído de regreso a quien fue uno de los héroes de haber ganado esa Serie Mundial. Sí, Boston, dice Joel Licea. Sí, Sonny Gray, que no lo nombré. Sonny Gray fue un movimiento importante también del equipo de Boston. Ryan Fitzgerald, que llega tomado de waiver de Minnesota Twins, fue un buen movimiento de Los Ángeles Dodgers, que siempre necesitan hombres que estén ahí en el infield dándoles profundidad. Entonces, importante ahí lo que vamos a estar viendo con esos movimientos de los Dodgers, que son más que todo para tener profundidad, que sabemos que es algo que le ha gustado
al equipo. Y hoy, por supuesto, se anuncia la contratación más grande que va hasta ahora. Estamos hablando de 60 millones de promedio anual, que es Kyle Tucker. Sin duda es la contratación que rompe el mercado. Una locura pensar en ese número que consigue Kyle Tucker. Volvemos a lo mismo, no consigue los 400, no consigue 350, pero promedio anual es muy importante lo que consigue. Nos dice Edward, creo que los Yankees deben apostar duro por Bo Bichette, aunque digan de los Phillies. Bueno, no sé, Edward, si te estás conectando ahorita, pero acuérdate que ya fue anunciado por los Mets de Nueva York Bo Bichette, que ahorita vamos a hablar de ese equipo, porque ya pasamos por los Dodgers, luego a mí me gustaría pasar un poco por los Chicago Cubs, que creo que no van a ser el equipo que va a tener los mejores movimientos. Yo creo que los mejores movimientos hasta ahora han sido para los Mets, por lo menos los más mediáticos. Ya la gente puede caer en gustos, si les han gustado más los Dodgers, si les han gustado más los de Boston, pero sin duda en romper el mercado, sin duda lo que ha hecho los Mets ha sido muy importante. Por aquí, por los Chicago Cubs, pues tenemos la firma de uno de los grandes agentes libres, que sin duda fue el caso de Alex Bregman. Yo realmente no lo vi llegar a los Chicago Cubs, para serles sincero, me quedé bien impresionado de ese movimiento. Tenemos que firmaron a Shota Imanaga también, el equipo de los Cachorros de Chicago. Y por aquí vamos a ver si hay alguna otra firma. Jacob Webb también fue firmado de la agencia libre, pero sin duda en enero se han dado las firmas más grandes. Bueno, tenemos el cambio que hicieron con los Miami Marlins de traer a Edward Cabrera. Mi gente, Edward Cabrera para mí fue el mejor pitcher de la segunda mitad de la temporada de las Grandes Ligas. Una gran adquisición la que hicieron los Chicago Cubs con ese movimiento. Volvemos a lo mismo. Tal vez no es un movimiento de dinero, pero es una muy buena transacción donde aprovechas el mercado para traer una gran pieza de picheo. Alex Bregman es hasta ahora la firma más importante del equipo de Chicago. Y recordemos que del otro lado, en Chicago White Sox, llegó Murakami, que tampoco, fue una gran sorpresa que Murakami llegara a la ciudad de Chicago. Y bueno, vámonos a los Mets, que yo creo que sin duda los Mets han sido el equipo que más ha movido el mercado. Podemos hablar de muchos equipos más, podemos hablar de los Orioles de Baltimore que han estado movidos, podemos hablar de los mismos Toronto Blue Jays, podemos hablar del equipo de los Piratas de Pittsburgh, pero yo creo que estos son los equipos que se han llevado los reflectores hasta ahora de lo que ha sido este mercado invernal. Comenzamos con, bueno, tomaron a Joe Jacket, fíjense, ese pitcher relevista que tenía Tacoma Rainiers, lo tomaron empezando octubre, llamativo. Luego vinieron las elecciones de agencia libre, que entre ellos Edwin Díaz eligió la agencia libre, Pete Alonso también, y ya sabemos que Pete Alonso se fue con los Orioles de Baltimore y Edwin Díaz se fue a los Dodgers. Pasé por los Dodgers, no hablé del Sugar. Sugar fue una de las grandes contrataciones, pero bueno, Kyle Tucker se lleva sin duda los reflectores ahí con los Dodgers. Vamos a ver por aquí. Tenemos que hicieron la transacción de Brandon Nimmo, que lo mandaron a Texas y se trajeron a Marcus Semien, una gran pieza de cambio que trajeron ahí. Firmaron a David Williams. Yo creo que por el problema que han tenido los Mets las temporadas pasadas con el bullpen y porque había la duda de si volvía el Sugar Díaz con ellos. Luego firmaron a Jorge Polanco,
sorpresa porque Jorge Polanco se veía regresando a los Mets, a los Seattle Mariners. Hicieron ese contrato de 40 años por 2 temporadas, promedio de 20 millones por año para el dominicano, que lo más seguro va a estar siendo la primera base de este equipo. Luego firmaron a Luke Weaver, ya es el segundo relevista con características de cerrador, junto con David Williams, así que sí va a hacer falta, sin duda, el Sugar Díaz, porque yo siento que no llenan ninguno de los dos los zapatos de él, pero hay alternativas en el bullpen para el equipo de Carlos Mendoza. Y bueno, llega sin duda el campanazo de hoy, que es este contrato de Bo Bichette, contrato que, como les dijimos, ya lo había anunciado entre líneas Coben en su cuenta de X, y que hoy llegó sin duda como una sorpresa para muchos. Bo Bichette firma por 3 años y 126 millones. Sabemos que al fin, perdón. Sí, 126 millones, 42 millones de promedio anual. Estamos hablando de un contrato muy alto, no se acerca ni a los 200 ni a los 300, pero en promedio anual es muy bueno para Bo Bichette, que incluso consiguió una cláusula de salida y es cuestión de demostrar que sigue estando al más alto nivel. Gracias, Miguelito, por ese guante. Te lo agradezco muchísimo. Vamos a leer aquí algunos comentarios que tenían pendientes. Dice Hernán Sin H, los Mets se ven grandes y favoritos de ganar la Serie Mundial. Yo no sé, a mí me parece que a los Mets les sigue faltando rotación abridora y un relevo más sólido, sobre todo de profundidad. Pero sin duda los veo mejor, sobre todo a nivel ofensivo, del cielo a la tierra, porque recordemos que a los Mets les costó anotar carrera. Por momentos se encendió Francisco Lindor, por momentos se encendió Pete Alonso, por momentos se encendió Juan Soto, pero no lograron engranar esa ofensiva todos al mismo tiempo para alcanzar el nivel que necesitaban. Si tú no tienes muy buen picheo, pues hacer la cantidad de carreras necesarias para ganar los juegos. Dice Eduard, ya eso se jodió, Bichette fichó por los Mets. Sí, correcto. Los Yankees no quieren ganar nada, no quieren invertir. Bueno, yo te digo una cosa, yo no sé hasta qué punto es eso. Sí pareciera que hay una estrategia de dinero limitado en los Yankees, pero también creo que el tema de los rumores de cómo salió por lo menos el misil cubano, Adorley Shackman, y otros jugadores que han salido de la organización y se han quejado de los tratos recibidos y de que no se sienten a gusto en la organización y que el tema de la barba siempre sigue siendo un problema y todo eso, hace que algunos jugadores no lo consideren como su primera opción. Bichette, ahí lo vemos con su barba. Recordemos que ahorita, primero habían dicho que iban a abolir ese decreto de no barbas en los Yankees. Y ya a final de la temporada lo volvieron a poner con la salida de David Williams, que creo que fue uno de los pitchers que tuvo la temporada pasada más problemas con eso. Entonces, le vas a decir a Bichette que lo vas a contratar por lo que le está ofreciendo cualquier otro equipo, un poquito más, pero que se tiene que cambiar el look porque ellos quieren. Es complicado, mi gente, es complicado. Yo creo que de ese perfil tenían a 2 jugadores que podían cumplir con ese perfil. Pete Alonso, un jugador que no usa barba, que puede amoldarse a ese nivel de juego, pero sabemos que Pete Alonso con los latinos, tal vez algunos comentarios que han salido de cierto incluso cuota de racismo en el dugout de los Yankees puede hacer que los latinos no los estén considerando. Y bueno, el mismo Kyle Tucker, pero no fueron duros con él, porque creo que siguen esperanzados en que Cody Bellinger vuelva con el equipo. Entonces, es complicado. Mucho billete, dice Joel Licea. Bichette y Polanco son más eficientes con 2 strikes que Alonso y Nimmo según los números. Y bueno, aquí estamos hablando de otro tema que es claro. Hoy se ven muchas más cosas de las que se veían antes. Bichette y Polanco son bateadores muy completos, chocadores de bola,
jugadores inteligentes que te van a complementar el line-up y que van a sacarle picheo al abridor. Alonso y Nimo son jugadores que se paran en el plato a buscar un picheo con cierta impaciencia, con cierto desespero. Pide Alonso sin duda si consigue una pelota ya sabemos que la destroza, pero yo creo que el equipo de los Mex quería más dinamismo, quería más engranaje, quería más jugadores en posición para Paquito Lindor, para que Juan Soto hagan el trabajo, porque tienen ahí quien haga el trabajo. Marco Semien, mi gente, no es mocho. Ese hombre tiene bate y lo ha demostrado con Texas. Es un segunda base de poder y ya vimos la temporada de Polanco. Entonces, creo que realmente se confecciona de una manera muy a lo que a mí me gusta de un equipo. Un equipo con bateadores ofensivos, no solamente sluggers, que puede armar jugadas, que puede ser incómodo para la defensa y el picheo rival. Eduard dice, yo creo que los Yankees no son una opción muy atractiva en estos tiempos. Es que ese es el problema. Hoy esa opción atractiva sin duda la está haciendo Dodgers. Dodgers ya tiene una carta adelante, como les digo, y es que él no tiene que presentar el proyecto. Todos saben que va por el objetivo de la tercera serie mundial. Tiene un equipo muy sólido, con mucha profundidad. Siguen firmando jugadores, no se cansan de firmar. Tienen la mejor rotación, la más profunda de abridores de las grandes ligas. Lo vimos en la serie mundial. Se pueden dar el lujo de usar abridores como relevistas. Una locura. Y ahora con la incorporación de Edwin Díaz, que era tal vez la pieza que medio cojeaban los Dodgers de no tener un cerrador de calidad, se han traído a uno de los mejores, quizás para muchos el mejor de estos momentos, como cerrador de grandes ligas, que es el Sugar Díaz. Entonces, muy, muy complicado. Hablábamos de los Mex, terminábamos diciendo que, bueno, con esta firma de Bo Bichette terminan haciendo un infield temible. Ya sabemos lo que tienen en los jardines. Para los que no sepan, béisbol invernal, con los Cardenales de Lara ha estado jugando Luis Ángel Acuña, el hermano de Ronald Acuña Jr. Jugador de 5 herramientas. Jugador que tuvo problemas para quedarse con la segunda base del equipo, pero que esta temporada en Venezuela ha estado jugando mucho el jardín central y cada vez se le ve mejor. Mucho alcance, muy buen brazo. Recordemos que Ronald Acuña era un shortstop y ahora está como uno de los mejores jardineros derechos. No les extrañe ver a Luis Ángel Acuña en los planes del equipo, pero esta vez en los jardines. Y en estos días dio 4 jonrones en el round robin en postemporada en Venezuela. 4 jonrones en el mismo juego. Entonces, pareciera que se está preparando con todo Luis Ángel Acuña para el Clásico Mundial de Béisbol y para llegar a los Mex a decirle a Carlos Mendoza, no te olvides de mí, no te olvides de mí, yo también quiero ser parte de esa alineación. Pues bueno, mi gente, creo que hemos tocado la mayor parte de los temas que han pasado en los últimos días. Déjenme ver aquí en las imágenes si hay algún tema que no haya hablado. Bueno, JT Realmuto volvió con los Phillips. Hablábamos de esta adquisición que fue Ranger Suárez que llegó a Boston. Se dice que Filadelfia ahora está en negociaciones con Franmer Valdez para no perder a ese lanzador zurdo en la agencia libre. Bueno, el movimiento de cambio también que consiguen con Nolan Arenado. Nolan Arenado, que yo creo que ha estado tal vez siendo un jugador subestimado. Aquí tenemos que Nolan Arenado llega a los Cascabeles de Arizona y que gran parte de ese salario lo va a seguir pagando los Cardenales de San Luis, que querían ya sacarlo a como el lugar de la organización desde temporadas pasadas. ¿Tú ves más fuerte a los Mets que a los Phillips? No, para ser sincero, no, pero los veo más fuertes que la temporada pasada, sí. No los veo más fuertes que los Phillips. Es que los Phillips están muy completos. Ese es el problema de los Phillips. Es un equipo muy completo que se ha encargado de mantenerse bien confeccionado y que no vamos a ver un equipo nuevo a ver qué traen los Phillips.
En cambio, los Mex sí tenemos que ver cómo funcionan todos estos cambios que hicieron. Mientras se hace la química, mientras entienden los roles cada uno de los jugadores. No son jugadores tampoco novatos, pero el problema es ese, que los Mex son un equipo que se está armando y los Phillips ya vienen de una misma base, de una misma estructura por muchos años y le ha servido. ¿Qué pasa con el misil cubano? Bueno, el misil cubano sigue con Boston. Sigue con Boston. Ah, ponía el ejemplo, no sé, Daniel, si hablas de lo que dije, que es que él salió de una manera mala en su segundo paso con los Yankees. Incluso se llegó a hablar de que podía haber cierto tipo de agresión o de maltrato hacia él. Y bueno, en estos días le preguntaron a Chapman que si prefería jugar para los Yankees o retirarse, y él dice que si le tocara firmar nuevamente con los Yankees se hubiese retirado. Yo creo que para él debe ser delicioso, exquisito jugar con su archirrival Boston y jugar al nivel que está jugando a Dory Chapman. Entonces, eso es lo que había hablado de él. Eso es lo que había hablado. Mi gente, pues nada, yo creo que no nos queda mucho más que repasar. Déjenme ver aquí, como les dije en las imágenes. Estaba viendo aquí cuáles son los movimientos tal vez que no comenté, pero creo que los comentamos todos. Bueno, sabemos que llegó los japoneses, los tres japoneses importantes. Okamoto llegó con los Toronto Blue Jays, Murakami con los Chicago White Sox y Imai llegó con los Astros de Houston. Esos son movimientos importantes también que se dieron. Extensiones importantes, tuvimos la del tercera base Michael García con los Reales de Kansas City. Tenemos la renovación de Jesús Luzardo con los Phillies de Filadelfia. Los Bravos de Atlanta se hicieron con los servicios de Ranger Suárez, otro de los mejores cerradores de las últimas temporadas. Parece que Atlanta quiere fortalecer el bullpen y sabemos que tiene una base ofensiva muy importante. Creo que le falta a Atlanta para meterse igual en la discusión con estos movimientos. Pues nada, mi gente, esto fue MLB al día. Hoy pues echamos de menos la conversación con Joe. Realmente un lujo y un placer estar con él en los en vivos. Lo más seguro la próxima semana ya vamos a estar nuevamente juntos. Y nada, trayéndoles a ustedes lo último que se mueve en el mercado de las grandes ligas y en el béisbol internacional. Les mando un fuerte abrazo y ahorita vamos con Marineros al Día por esta misma cuenta, pero hablar exclusivamente de lo que ha pasado con la organización de los Marineros al Día. Bye, bye.